En este preciso momento, mientras lees estas palabras, podría existir otra versión de ti en otro universo tomando una decisión completamente diferente. Una versión que eligió otra carrera, que se casó con otra persona, que vive en otro país. De hecho, según algunos de los físicos más brillantes del mundo, podrían existir infinitas versiones de ti, viviendo infinitas variaciones de tu vida en universos paralelos que existen simultáneamente con el nuestro. Esto no es ciencia ficción. Es una teoría científica seria que surge de las matemáticas de la física cuántica. Hoy exploraremos si los universos paralelos son reales, qué evidencia tenemos, y qué significaría para nuestra comprensión de la realidad misma. Si te fascinan los misterios más profundos del cosmos, no olvides suscribirte al canal. La idea de universos paralelos parece sacada directamente de las películas de ciencia ficción, y de hecho ha sido un elemento básico de la ciencia ficción durante décadas. Pero lo que hace que esta idea sea extraordinaria no es que aparezca en películas y novelas, sino que surge inevitablemente de nuestras teorías científicas más fundamentales y exitosas sobre cómo funciona la realidad. Empecemos por el principio. ¿Qué queremos decir exactamente cuando hablamos de universos paralelos? El término puede referirse a varias ideas diferentes, y es importante distinguirlas. En su forma más general, un universo paralelo es una región del espacio y el tiempo que está separada del nuestro de tal manera que no podemos interactuar con ella directamente, pero que existe con igual validez. Piensa en ello como habitaciones separadas en una casa cósmica gigante. Estás en una habitación, experimentando tu realidad. Pero hay otras habitaciones, cada una con su propia realidad, sus propias leyes, su propia historia. Las paredes entre estas habitaciones son tan fundamentales que ni siquiera puedes mirar a través de ellas. Para todos los efectos prácticos, esas otras habitaciones podrían no existir desde tu perspectiva, pero podrían estar ahí, tan reales como la tuya. Ahora bien, hay múltiples teorías científicas que sugieren la existencia de universos paralelos, y cada una lo hace de una manera diferente. Vamos a explorarlas una por una, comenzando con la más extraña y quizás la más famosa: la interpretación de muchos mundos de la mecánica cuántica. La mecánica cuántica es la teoría que describe el comportamiento de las partículas más pequeñas de la naturaleza: electrones, fotones, quarks, y así sucesivamente. Y es, sin exageración, la teoría más exitosa en la historia de la ciencia. Sus predicciones han sido verificadas con una precisión extraordinaria, a veces hasta 15 decimales. Toda la tecnología moderna, computadoras, teléfonos móviles, láseres, GPS, todo se basa en principios cuánticos. Pero hay un problema: la mecánica cuántica es profundamente extraña. Describe un mundo que desafía completamente nuestra intuición sobre cómo deberían comportarse las cosas. Y en el corazón de esta extrañeza está el concepto de superposición. En la física clásica, la que describe objetos cotidianos como pelotas y automóviles, un objeto está en un lugar específico en un momento específico. Si lanzas una pelota, sigue una trayectoria definida. Puedes predecir exactamente dónde estará en cualquier momento si conoces su velocidad y dirección iniciales. Pero en la mecánica cuántica, las partículas no funcionan así. Antes de ser observadas, existen en lo que se llama una superposición de estados. No están en un lugar específico, están en múltiples lugares simultáneamente. No tienen una velocidad definida, tienen múltiples velocidades a la vez. Es como si la partícula estuviera probando todas las posibilidades al mismo tiempo. Esto no es una metáfora o una simplificación. Las matemáticas de la mecánica cuántica describen literalmente a las minarsinators partículas como existiendo en múltiples estados simultáneamente. Y lo más extraño es que cuando observas la partícula, cuando la mides, la superposición colapsa. La partícula de repente está en un lugar específico, con una velocidad específica. Todas las otras posibilidades desaparecen instantáneamente. Este fenómeno se ilustra perfectamente en el experimento de la doble rendija, uno de los experimentos más famosos y más desconcertantes de la física. Imagina que tienes una fuente de luz
apuntando hacia una barrera con dos rendijas estrechas. Detrás de la barrera hay una pantalla que detecta dónde llega la luz. Si la luz fuera simplemente partículas volando en línea recta, esperarías ver dos franjas brillantes en la pantalla, correspondiendo a las dos rendijas. Pero eso no es lo que sucede. En cambio, ves un patrón de interferencia. Múltiples franjas claras y oscuras alternadas. Este es el tipo de patrón que obtienes cuando las ondas se superponen, como las ondas en el agua. Así que la luz se comporta como una onda, ¿verdad? Pero aquí viene la parte verdaderamente extraña. Puedes hacer el experimento enviando fotones individuales, uno a la vez. Podrías pensar que cada fotón individual pasaría por una rendija o la otra, y eventualmente verías dos franjas en la pantalla. Pero no. Incluso cuando envías fotones uno a la vez, todavía obtienes el patrón de interferencia. Cada fotón individual de alguna manera interfiere consigo mismo. Es como si el fotón pasara por ambas rendijas simultáneamente, interfiriendo consigo mismo en el otro lado. Ahora aquí está lo verdaderamente perturbador. Si decides observar por cuál rendija pasa realmente el fotón, si pones un detector en las rendijas para verificar, el patrón de interferencia desaparece. De repente obtienes solo dos franjas, como si el fotón fuera una partícula normal pasando por una rendija o la otra. El acto de observar cambia fundamentalmente el comportamiento del sistema. Es como si el fotón supiera que está siendo observado y cambiara su comportamiento en consecuencia. Esto no tiene sentido según nuestra comprensión intuitiva de cómo debería funcionar la realidad. Durante décadas, los físicos han luchado con esta extrañeza. ¿Qué significa realmente? ¿Cómo puede una partícula estar en múltiples lugares a la vez? ¿Por qué la observación hace que elija un estado específico? ¿Qué es exactamente una observación? ¿Requiere conciencia? ¿Un detector automático cuenta como observación? La interpretación estándar, llamada la interpretación de Copenhague, dice esencialmente: no preguntes qué está sucediendo realmente. Solo usa las matemáticas para hacer predicciones, y funciona perfectamente. Esta era la posición de Niels Bohr y otros fundadores de la mecánica cuántica. Según este punto de vista, no tiene sentido preguntar dónde está realmente una partícula antes de medirla. La pregunta misma es sin sentido. Solo existen las probabilidades, y éstas se convierten en certeza cuando se hace una medición. Pero no todos estaban satisfechos con esta respuesta. Albert Einstein famosamente objetó diciendo: «Dios no juega a los dados con el universo». Creía que debía haber alguna realidad subyacente, alguna descripción más completa que restaurara el determinismo y la claridad a la física. Y aquí es donde entra Hugh Everett Thoreau. En 1957, Everett era un estudiante de doctorado en Princeton, trabajando bajo la supervisión de John Wheeler. Estaba insatisfecho con la interpretación de Copenhague. Le molestaba profundamente la idea de que la realidad no existiera de manera definida hasta que alguien la observara. Le parecía antropocéntrico y filosóficamente problemático. Entonces Everett propuso algo radical. ¿Qué pasaría si la superposición nunca colapsara? ¿Qué pasaría si todas las posibilidades realmente sucedieran, pero en universos diferentes? Según la interpretación de muchos mundos de Everett, cuando una partícula está en superposición de estar en múltiples lugares, realmente está en todos esos lugares, pero en universos paralelos diferentes. Cuando haces una medición, no estás haciendo que la partícula elija un estado. Estás haciendo que el universo se divida en múltiples ramas, cada una correspondiendo a uno de los resultados posibles. En una rama del universo, mides que la partícula está en la posición A. En otra rama, mides que está en la posición B. Ambas ramas son igualmente reales. Ambas versiones de ti continúan existiendo, cada una convencida de que obtuvo el único resultado real. Esto suena completamente loco, lo sé. Suena como algo que inventarías si estuvieras escribiendo ciencia ficción psicodélica. Pero aquí está lo notable. Las matemáticas funcionan perfectamente. De hecho, la interpretación de muchos mundos toma las ecuaciones de la mecánica cuántica completamente en serio,
sin añadir ningún mecanismo misterioso de colapso. En la interpretación estándar, tienes que añadir una regla adicional. Cuando haces una medición, la función de onda colapsa. Pero, ¿qué es una medición? ¿Cuándo exactamente sucede el colapso? Estas preguntas no tienen respuestas claras dentro de la teoría. La interpretación de Everett elimina este problema. No hay colapso. La función de onda evoluciona suavemente según la ecuación de Schrödinger, y esa evolución incluye naturalmente la división en múltiples ramas. Es, en cierto sentido, la interpretación más simple y más elegante matemáticamente. Pero viene con una consecuencia filosófica asombrosa. Implica que existen literalmente infinitas versiones de ti, de mí, de todos, viviendo en universos paralelos que se ramifican constantemente en cada evento cuántico. La interpretación de muchos mundos no es la única teoría científica que sugiere la existencia de universos paralelos. De hecho, hay otra línea de evidencia completamente independiente que viene de la cosmología, el estudio del universo en su conjunto. Y esta teoría surge de intentar entender el evento más fundamental de todos, el Big Bang. Durante décadas, los cosmólogos han sabido que nuestro universo está expandiéndose. Las galaxias se alejan unas de otras, y si retrocedes el tiempo, todas convergen hacia un punto singular hace aproximadamente 13.800 millones de años. Ese fue el Big Bang, el momento en que nuestro universo comenzó. Pero había problemas con esta historia simple. Uno de los más desconcertantes se llamaba el problema del horizonte. Cuando miramos el universo en diferentes direcciones, vemos que tiene la misma temperatura promedio en todas partes, con una precisión de una parte en 100.000. Esto es extraordinariamente uniforme. ¿Por qué es esto un problema? Porque, según la teoría estándar del Big Bang, regiones del universo que están muy separadas nunca tuvieron tiempo de comunicarse entre sí. La luz, viajando a la velocidad máxima posible, simplemente no tuvo tiempo suficiente desde el Big Bang para viajar entre estas regiones distantes. Es como si encontraras dos personas en lados opuestos del planeta llevando exactamente la misma ropa, hablando el mismo idioma, con las mismas costumbres, pero sin haber tenido nunca contacto entre sí. ¿Cómo llegaron a ser tan similares sin haber podido comunicarse? En 1980, un joven físico llamado Alan Guth propuso una solución brillante: la inflación cósmica. Guth sugirió que en los primeros momentos del universo, una fracción minúscula del primer segundo, el universo experimentó una fase de expansión increíblemente rápida. No solo rápida, sino exponencial. El universo se duplicó en tamaño, luego se duplicó de nuevo y otra vez, todo en un tiempo incomprensiblemente corto. Durante esta fase inflacionaria, el universo se expandió más rápido que la velocidad de la luz. Esto no viola la relatividad de Einstein, porque no es materia moviéndose a través del espacio, es el espacio mismo expandiéndose. Y no hay límite de velocidad para la expansión del espacio. Esta expansión inflacionaria resuelve el problema del horizonte perfectamente. Antes de la inflación, todas las regiones del universo observable estaban lo suficientemente cerca como para comunicarse y llegar a la misma temperatura. Luego, la inflación las separó enormemente, pero mantuvieron su uniformidad. La teoría de la inflación fue inicialmente controvertida, pero con el tiempo ha acumulado evidencia impresionante. Las observaciones del fondo cósmico de microondas, la radiación remanente del Big Bang, muestran exactamente el tipo de pequeñas fluctuaciones que la inflación predice. En 2014, cuando se anunciaron posibles detecciones de ondas gravitacionales primordiales que serían una firma directa de la inflación, fue noticia mundial. Aunque esas detecciones específicas resultaron ser cuestionables, la teoría de la inflación sigue siendo la explicación más exitosa de las propiedades del universo temprano. Pero aquí está el giro fascinante. Una vez que aceptas la inflación, algo notable sucede. La misma mecánica cuántica, que causa la división en la interpretación de muchos mundos, también opera durante la inflación. Y esto conduce a una consecuencia sorprendente: la inflación eterna. Verás, la inflación es causada por algo llamado campo inflacionario, un tipo de energía que permea el espacio.
En la mayoría de las regiones, este campo eventualmente decae, la inflación se detiene, y esa región se convierte en un universo normal como el nuestro. Pero debido a fluctuaciones cuánticas, siempre hay algunas regiones donde el campo inflacionario no decae. En esas regiones, la inflación continúa. Y aquí está lo crucial. Las regiones que siguen inflándose se expanden tan rápidamente que crean más y más espacio, que a su vez experimenta más fluctuaciones cuánticas, que crean más regiones que siguen inflándose. Es un proceso que se autoperpetúa. El resultado es que aunque la inflación terminó en nuestra región hace 13.800 millones de años, creando nuestro universo observable, en otras regiones la inflación continúa. Y seguirá continuando para siempre. Estas regiones inflacionarias crean continuamente nuevas burbujas de universos normales, cada una con su propio Big Bang, cada una potencialmente con sus propias propiedades. Este es el multiverso eterno. Nuestro universo observable, con sus cientos de miles de millones de galaxias, es solo una burbuja entre infinitas burbujas en un mar eternamente inflacionario de espacio. Cada burbuja es causalmente desconectada de las otras. No puedes viajar de una a otra porque el espacio entre ellas se está expandiendo más rápido que la velocidad de la luz. Ahora bien, esto por sí solo ya es asombroso, pero se pone aún más extraño. Según algunas versiones de la teoría de cuerdas, nuestras mejores teorías de la física fundamental, el campo inflacionario puede decaer de diferentes maneras en diferentes burbujas. Esto significa que diferentes burbujas podrían tener diferentes leyes de la física. Las constantes fundamentales, como la fuerza de la gravedad, la masa del electrón, la velocidad de la luz, podrían ser diferentes en diferentes universos burbuja. Las partículas fundamentales podrían ser diferentes. Las fuerzas podrían operar de manera diferente. Algunos universos podrían tener 3 dimensiones espaciales como el nuestro. Otros podrían tener 4, o 2, o 7. Este paisaje de posibilidades es tan vasto que los físicos lo llaman el paisaje de teoría de cuerdas. Y podría contener aproximadamente 10 elevado a 500 universos diferentes posibles, cada uno con sus propias leyes. La mayoría de estos universos serían completamente inhóspitos para la vida. En 1970, algunos, la gravedad sería tan fuerte que todo colapsaría inmediatamente en agujeros negros. En otros, sería tan débil que nunca se formarían estrellas o galaxias. En algunos, los protones serían inestables y se desintegrarían instantáneamente. En otros, no habría átomos en absoluto. Pero entre esos 10 elevado a 500 universos posibles, algunos, quizás muchos, tendrían exactamente las propiedades correctas para permitir que se formen estrellas, planetas y eventualmente vida. Y nuestro universo es uno de esos. Esto conduce a una explicación completamente nueva de por qué nuestro universo parece estar ajustado finamente para la vida. Durante décadas, los físicos han notado algo peculiar. Las constantes fundamentales de la naturaleza parecen estar calibradas con una precisión extraordinaria para permitir la existencia de vida compleja. Por ejemplo, si la fuerza de la gravedad fuera solo un poco más fuerte o más débil, las estrellas no podrían formar los elementos pesados necesarios para la vida. Si la fuerza nuclear fuerte fuera ligeramente diferente, no podrías tener átomos de carbono estables. Hay docenas de estos ejemplos de ajuste fino. Tradicionalmente, esto se ha visto como un misterio profundo, o incluso como evidencia de diseño inteligente. Pero el multiverso ofrece una explicación diferente: el principio antrópico. Si hay innumerables universos con todas las combinaciones posibles de leyes físicas, entonces es inevitable que algunos tengan las propiedades correctas para la vida. Y obviamente, solo podemos encontrarnos en uno de esos universos habitables. No es que nuestro universo esté especialmente diseñado para nosotros. Es que nosotros existimos en este universo particular porque es uno de los pocos donde la vida es posible. Es una forma de sesgo de selección a escala cósmica. Esta idea es profundamente satisfactoria para algunos físicos. Explica el ajuste fino sin recurrir a diseño o coincidencia increíble. Pero para otros es profundamente insatisfactoria.
sienten que invoca un número infinito de universos inobservables simplemente para explicar las propiedades del único que podemos ver. Es, argumentan, científicamente irresponsable postular cosas que nunca podemos observar. Este es uno de los debates más acalorados en la física teórica moderna. ¿Es el multiverso una teoría científica legítima o es filosofía disfrazada de ciencia? La respuesta depende en parte de si crees que una teoría debe ser directamente comprobable para ser científica, o si es suficiente que surja inevitablemente de teorías que sí son comprobables. La inflación cósmica es comprobable y está respaldada por evidencia observacional fuerte. Pero la inflación, cuando la tomas en serio y aplicas la mecánica cuántica a ella, parece llevar inevitablemente al multiverso eterno. ¿Puedes aceptar una parte de la teoría pero rechazar la otra? Los proponentes del multiverso argumentan que rechazarlo sería como rechazar el interior de las estrellas, porque no podemos observarlo directamente. Sabemos que las estrellas tienen interiores calientes donde se produce la fusión nuclear, porque esa es la única explicación que funciona para cómo brillan las estrellas. De manera similar, el multiverso podría ser la única explicación que funciona para ciertas características observadas de nuestro universo. Los críticos responden que el interior de las estrellas está en principio observable. Puedes enviar sondas, puedes usar neutrinos para ver dentro, pero otros universos en el multiverso están fundamentalmente más allá de nuestro alcance observacional. Nunca podremos visitarlos o comunicarnos con ellos. ¿Tiene sentido decir que son reales si no tienen ninguna conexión causal con nosotros? Es un debate filosófico profundo sobre la naturaleza de la realidad y los límites de la ciencia. Pero lo que hace que sea más que simple filosofía es que surge de las matemáticas de nuestras mejores teorías físicas. No estamos inventando el multiverso porque suena interesante. Estamos descubriendo que nuestras teorías, cuando las seguimos hasta sus conclusiones lógicas, parecen exigirlo. Hasta ahora hemos explorado dos tipos de multiversos. El multiverso cuántico de la interpretación de muchos mundos, donde el universo se ramifica constantemente en cada evento cuántico, y el multiverso cósmico de la inflación eterna, donde nuestro universo es una burbuja entre infinitas burbujas. Pero hay otras propuestas teóricas que también conducen a universos paralelos, cada una fascinante a su manera. Una de las más intrigantes es el multiverso matemático, propuesto por el cosmólogo Max Tegmark, del MIT. Tegmark lleva la idea del multiverso a su conclusión lógica más extrema. Su argumento es el siguiente: los físicos han notado durante mucho tiempo que las matemáticas son extraordinariamente efectivas para describir el universo. Las ecuaciones de la física no solo aproximan la realidad, la describen con una precisión asombrosa. Einstein dijo famosamente que lo más incomprensible sobre el universo es que es comprensible. ¿Por qué el universo obedece leyes matemáticas? ¿Por qué las matemáticas que desarrollamos en nuestras mentes se corresponden tan perfectamente con la estructura del cosmos? Tegmark propone una respuesta radical. El universo no solo se describe mediante matemáticas, es matemáticas. La realidad física y la estructura matemática son la misma cosa. No hay una realidad física más allá de las ecuaciones. Las ecuaciones son la realidad. Si aceptas esto, entonces cada estructura matemática consistente no solo describe un universo posible, es un universo. Y hay infinitas estructuras matemáticas consistentes. Por lo tanto, hay infinitos universos, cada uno correspondiendo a un conjunto diferente de axiomas matemáticos y reglas lógicas. Algunos de estos universos serían completamente alienígenas, operando según lógicas que ni siquiera podemos imaginar. Otros podrían ser similares al nuestro, pero con pequeñas variaciones en las constantes o leyes. Y entre todos estos universos matemáticos, nosotros habitamos uno particular simplemente porque su estructura matemática permite la existencia de observadores conscientes. Esta idea es vertiginosa y profundamente filosófica. Plantea preguntas sobre la naturaleza de la existencia misma. ¿Qué significa existir? Si una estructura matemática es internamente consistente, existe en algún sentido
incluso si no hay ningún universo físico correspondiente a ella? Tegmark argumenta que la distinción entre existencia matemática y existencia física es artificial. Si algo es matemáticamente consistente, existe. Punto. Esta es una forma de platonismo matemático llevado al extremo. Naturalmente, esta propuesta es aún más controvertida que las anteriores. Muchos físicos sienten que cruza la línea de la ciencia a la metafísica, pero Tegmark señala que no está añadiendo ninguna suposición extra, simplemente está tomando en serio la efectividad de las matemáticas y siguiendo la lógica hasta su conclusión. Otro tipo de multiverso surge de considerar la geometría del espacio mismo. Nuestro universo podría ser infinito en extensión. No lo sabemos con certeza, pero las observaciones actuales son consistentes con un universo espacialmente infinito. Si el universo es verdaderamente infinito, y si la materia está distribuida de manera aproximadamente uniforme a grandes escalas como parece estar, entonces algo extraordinario se deduce. En algún lugar, muy, muy lejos, debe haber otra región del espacio que sea exactamente como aquí. Esto no es misticismo, es simple probabilidad. Si tienes un espacio infinito y un número finito de formas, en que las partículas pueden estar organizadas en cualquier región del tamaño de nuestro universo observable, entonces cada arreglo posible debe repetirse infinitas veces. Es como tener una biblioteca infinita donde cada libro contiene 1.000.000 de caracteres aleatorios. Con suficientes libros, eventualmente encontrarás uno que contenga el texto completo del Quijote, no por diseño, sino por pura coincidencia estadística. De hecho, en una biblioteca verdaderamente infinita, encontrarías el Quijote infinitas veces. De manera similar, en un universo espacialmente infinito, debe haber infinitas copias de ti, viviendo vidas idénticas a la tuya, leyendo estas mismas palabras en este mismo momento. Pero también debe haber versiones que son casi idénticas, pero con pequeñas diferencias. Una versión donde elegiste té en lugar de café esta mañana. Una versión donde tu color favorito es diferente. Y así sucesivamente. Este es un tipo diferente de multiverso, que no requiere mecánica cuántica ni inflación. Solo requiere que el espacio sea infinito, lo cual es perfectamente consistente con nuestras observaciones actuales. Ahora bien, podrías preguntarte, si hay todos estos tipos diferentes de multiversos propuestos por diferentes teorías, ¿hay alguna evidencia real? ¿O es todo especulación teórica? La respuesta honesta es que la evidencia directa es esquiva. Por definición, los universos paralelos están más allá de nuestro alcance observacional directo. No podemos visitarlos, no podemos verlos, no podemos comunicarnos con ellos. Entonces, ¿cómo podríamos posiblemente tener evidencia de su existencia? Pero hay formas indirectas en las que el multiverso podría dejar su huella en nuestro universo observable. Los físicos están buscando activamente estas firmas. Una posibilidad involucra el fondo cósmico de microondas, la radiación remanente del Big Bang. Si nuestro universo burbuja colisionó con otra burbuja en el multiverso inflacionario en el pasado distante, esa colisión podría haber dejado una marca en el CMB, un patrón circular distintivo de temperaturas ligeramente diferentes. Algunos grupos de investigación han afirmado ver sugerencias de tales patrones en los datos. En 2010, un equipo liderado por Stephen Feeney en University College London reportó posibles señales de colisiones, de burbujas. Pero estos resultados son controvertidos y no han sido confirmados de manera concluyente. Los patrones podrían ser simplemente fluctuaciones estadísticas aleatorias. Otra búsqueda involucra ondas gravitacionales primordiales. La inflación debería haber producido ondas gravitacionales, ondulaciones en el tejido del espacio-tiempo, durante la fase inflacionaria temprana. Detectar estas ondas proporcionaría evidencia fuerte para la inflación y, por extensión, fortalecería el caso para el multiverso inflacionario. En 2014, el experimento BICEP-2 en la Antártida anunció la detección de estas ondas gravitacionales primordiales, causando gran emoción. Pero análisis posteriores mostraron que la señal era probablemente causada por polvo en nuestra propia galaxia, no por ondas gravitacionales primordiales. La búsqueda continúa.
la interpretación de muchos mundos tiene sus propios desafíos de evidencia. Por su naturaleza, las diferentes ramas del universo cuántico no pueden comunicarse entre sí. Una vez que se produce una división, las ramas son mutuamente inaccesibles. No puedes saltar de una rama a otra para verificar que existe. Sin embargo, algunos físicos han propuesto experimentos ingeniosos que podrían proporcionar evidencia indirecta. La idea general es buscar efectos de interferencia cuántica a escalas más grandes de lo que normalmente vemos. Si pudieras mantener un objeto macroscópico en superposición cuántica, eso demostraría que la función de onda no colapsa realmente, apoyando la interpretación de muchos mundos. Experimentos recientes han logrado mantener objetos cada vez más grandes en superposición. En 2019, investigadores demostraron superposición cuántica con moléculas que contenían hasta 2000 átomos. Esto está muy lejos de un objeto cotidiano, pero muestra que no hay una línea clara donde la cuántica termina y la clásica comienza. Algunos teóricos han propuesto que, eventualmente, podríamos ser capaces de realizar lo que llaman experimentos de suicidio cuántico. La idea es colocarte en una situación donde tu supervivencia depende de un evento cuántico con probabilidad de 50% de matarte. Según la interpretación de muchos mundos, siempre sobrevives en alguna rama. Desde tu perspectiva subjetiva, siempre eres la versión afortunada que sobrevive. Repites el experimento muchas veces. Si la interpretación estándar es correcta, eventualmente mueres porque el colapso es genuinamente aleatorio. Pero si muchos mundos es correcto, siempre sobrevives en tu rama de experiencia consciente, sin importar cuántas veces repitas el experimento. Por supuesto, este experimento es completamente poco ético e impracticable. Y tiene serios problemas filosóficos. Incluso si siempre sobrevives en tu rama, hay otras ramas donde mueres. Tus seres queridos en esas ramas te pierden. No es realmente una prueba significativa, y ciertamente no es una que nadie debería intentar. Pero ilustra la dificultad fundamental de probar la interpretación de muchos mundos. La teoría hace exactamente las mismas predicciones observacionales que otras interpretaciones de la mecánica cuántica. Difiere solo en su ontología, en lo que dice que realmente existe. No puedes distinguir entre interpretaciones mediante experimentos si todas hacen las mismas predicciones. Esto lleva a algunos filósofos de la ciencia a argumentar que las diferentes interpretaciones de la mecánica cuántica no son realmente teorías científicas diferentes, sino simplemente diferentes formas de hablar sobre las mismas matemáticas. Si no hay manera de distinguirlas experimentalmente, ¿importa realmente cuál es verdadera? Pero muchos físicos sienten que sí importa. La realidad no es solo sobre predicciones, es sobre comprensión. ¿El universo realmente se divide en ramas múltiples? ¿Hay realmente innumerables versiones de ti? ¿O hay realmente un colapso misterioso que de alguna manera selecciona una realidad de muchas posibilidades? Estas preguntas parecen importantes, incluso si son difíciles de responder experimentalmente. La situación con el multiverso es similar. Incluso si no podemos observar directamente otros universos, la pregunta de si existen parece importante. Y a diferencia de las interpretaciones de la mecánica cuántica, el multiverso inflacionario podría ser comprobable indirectamente a través de sus predicciones sobre el CMB, ondas gravitacionales, y la distribución de estructuras en el universo. Algunos físicos argumentan que ya tenemos evidencia del multiverso, solo que indirecta. La teoría de la inflación funciona extremadamente bien para explicar las propiedades observadas del universo. Y la inflación, cuando se combina con la mecánica cuántica, parece conducir inevitablemente al multiverso eterno. Entonces, si aceptas la inflación basándose en la evidencia, deberías aceptar el multiverso, que viene con ella. Es como inferir la existencia de un iceberg completo después de ver solo su punta sobre el agua. No has visto el 90% del iceberg que está bajo la superficie, pero sería irracional negar su existencia cuando la física del hielo flotante lo hace inevitable. Las teorías de los universos paralelos no son solo curiosidades científicas abstractas. Si son verdaderas,
tienen implicaciones profundas para cómo entendemos nuestra existencia, nuestras elecciones y el significado de la vida misma. Exploremos algunas de estas consecuencias filosóficas. Comencemos con la interpretación de muchos mundos. Si cada decisión que tomas causa que el universo se divida en múltiples ramas, ¿qué significa esto para el libre albedrío y la responsabilidad moral? Tradicionalmente, pensamos en nuestras elecciones como definitorias. Cuando decides tomar un camino en lugar de otro, esa decisión determina tu futuro. Las otras opciones no tomadas desaparecen, existen, solo como posibilidades no realizadas. Hay un peso en cada elección porque estás cerrando puertas, eliminando futuros alternativos. Pero en la interpretación de muchos mundos, nunca realmente cierras ninguna puerta. Cada posibilidad se realiza en alguna rama. Hay una versión de ti que eligió el otro camino. Todas las versiones de ti son igualmente reales, todas viviendo sus vidas simultáneamente en ramas diferentes del universo. Esto podría parecer que disminuye la importancia de tus elecciones. Si todas las posibilidades suceden de todos modos, ¿importa realmente lo que elijas? Pero los defensores de muchos mundos argumentan que este es un malentendido. Lo que importa es cuál de esas ramas experimentas subjetivamente. Desde tu perspectiva, tu flujo de conciencia sigue una rama particular. Las elecciones que hagas determinarán qué experiencias tiene esa versión particular de ti. Es como estar en un tren que se divide en múltiples vías. Versiones de ti toman cada vía, pero tú experimentas solo una. La elección de qué vía tomar sigue siendo significativa para tu experiencia subjetiva, incluso si otras versiones de ti están tomando otras vías. Pero esto plantea preguntas inquietantes sobre la identidad personal. ¿Todas esas versiones de ti en diferentes ramas son realmente tú? ¿Comparten la misma identidad? ¿O son personas diferentes que simplemente comparten tu historia pasada hasta el punto de ramificación? Si despiertas mañana y el universo se dividió durante la noche en dos ramas basadas en algún evento cuántico aleatorio, ¿hay alguna manera significativa de preguntar ¿en qué rama estoy? Ambas versiones de ti despertarán convencidas de que son la real. Desde una perspectiva externa, ambas son igualmente reales, pero desde tu perspectiva subjetiva, solo experimentas una. Esto toca debates filosóficos profundos sobre la conciencia y la identidad personal que han existido durante siglos. El filósofo Derek Parfit argumentó que la identidad personal es menos importante de lo que pensamos. Lo que importa no es si eres numéricamente la misma persona en el futuro, sino si hay continuidad psicológica, memoria, personalidad, valores continuos. En muchos mundos hay continuidad psicológica entre tú ahora y todas las versiones futuras de ti en diferentes ramas. En ese sentido, todas son tú. Esto podría llevarte a preocuparte por el bienestar de todas esas versiones futuras, no solo la que experimentarás subjetivamente. Ahora consideremos las implicaciones del multiverso inflacionario, especialmente cuando se combina con el paisaje de teoría de cuerdas. Si hay 10 elevado a 500 universos diferentes con diferentes leyes de física, y si todos realmente existen, entonces la pregunta, ¿por qué estas leyes de física?, tiene una respuesta muy diferente. Tradicionalmente, los físicos han buscado una teoría del todo, un conjunto único y elegante de ecuaciones que explicaría por qué el impaciente universo tiene las leyes que tiene. Einstein soñaba con esto, y los físicos teóricos han dedicado sus carreras a buscarlo. La esperanza era que las leyes de la física fueran única y necesariamente así, que no pudieran ser de otra manera. Pero el multiverso sugiere lo contrario. Las leyes de la física no son únicas ni necesarias. Son contingentes, accidentales, simplemente las leyes que resultan en nuestra burbuja particular del multiverso. En otras burbujas, las leyes son diferentes. No hay una teoría del todo elegante que lo explique todo, solo un vasto paisaje de posibilidades, todas realizadas en algún lugar. Para algunos físicos esto es profundamente insatisfactorio. Sienten que la física está abdicando de su responsabilidad de explicar por qué el universo es como es. El físico Paul Steinhardt
uno de los desarrolladores originales de la teoría de la inflación, se ha convertido en un crítico vocal del multiverso precisamente por esta razón. Argumenta que es una rendición científica, una manera de dejar de buscar explicaciones más profundas. Otros, como Leonard Susskind, de Stanford, argumentan que necesitamos ajustar nuestras expectativas sobre qué tipo de explicaciones podemos esperar. Quizás el universo simplemente no tiene el tipo de explicación única y elegante que hemos estado buscando. Quizás la realidad es fundamentalmente más contingente y menos determinada de lo que esperábamos. Esto conecta con el principio antrópico que mencionamos antes. Si hay innumerables universos con todas las combinaciones posibles de leyes, entonces la pregunta ¿por qué nuestro universo tiene estas leyes particulares? Tiene una respuesta simple: porque somos observadores, y los observadores solo pueden existir en universos con leyes que permiten la vida. Pero el principio antrópico también tiene problemas filosóficos. Parece explicar demasiado y demasiado poco al mismo tiempo. Puede explicar cualquier característica del universo, simplemente diciendo, debe ser así para que podamos existir. Esto hace que sea difícil hacer predicciones específicas y comprobables. Algunos críticos argumentan que el razonamiento antrópico podría usarse para justificar la pereza científica. ¿Por qué buscar una explicación más profunda de alguna característica del universo si puedes simplemente decir ¿es así debido a la selección antrópica? Esto podría detener la investigación científica productiva. Los defensores responden que el principio antrópico solo debería usarse cuando otras explicaciones han sido agotadas. Es un último recurso, no una primera línea de defensa, y en algunos casos podría ser la única explicación disponible. Hay también implicaciones existenciales. Si el multiverso es real, entonces todo lo que puede suceder, sucede. En algún lugar. Cada posibilidad, cada alternativa, cada camino no tomado, todos existen en alguna parte del vasto multiverso. Esto podría parecer reconfortante. ¿Te arrepientes de no haber estudiado música? En algún universo paralelo lo hiciste, y tal vez eres un músico exitoso. ¿Te preguntas qué habría pasado si hubieras tomado ese trabajo en otra ciudad? En otro universo lo hiciste. Todas las vidas que podrías haber vivido se están viviendo en algún lugar. Pero también podría parecer inquietante o incluso nihilista. Si todas las posibilidades se realizan, ¿qué hace que esta versión particular de tu vida sea especial? ¿Por qué debería importarte lo que sucede en esta rama del multiverso cuando hay infinitas otras ramas donde suceden otras cosas? El filósofo David Lewis desarrolló una teoría llamada realismo modal, que sostiene que todos los mundos posibles realmente existen. Su motivación no era la física, sino la lógica filosófica. Pero sus conclusiones son notablemente similares al multiverso. Y luchó con estas mismas preguntas sobre significado y valor. Lewis argumentó que el hecho de que existan otros mundos no disminuye la realidad o importancia de este mundo. Este mundo es especial para ti precisamente porque es el que habitas, el que experimentas directamente. Las otras versiones de ti en otros mundos son reales, pero son tan remotas de ti como cualquier otra persona. No compartes sus experiencias, solo su historia hasta cierto punto. Pero esto no responde completamente a la cuestión del significado. Si todas las tragedias suceden en algún universo, y todas las comedias también, ¿hay algún patrón moral general? ¿Importa la suma total de sufrimiento y felicidad a través de todos los universos? Algunas tradiciones religiosas y filosóficas han considerado estas preguntas. El concepto budista de infinitos mundos y reencarnaciones tiene similitudes con el multiverso. La idea de realidades paralelas aparece en varias mitologías, pero la física moderna está abordando estas ideas antiguas desde una dirección completamente nueva. Las matemáticas y la observación empírica. Hay también implicaciones para preguntas sobre el significado de la probabilidad. Normalmente pensamos en la probabilidad como midiendo qué tan probable es que suceda algo. Pero en un multiverso donde todo sucede, ¿qué significa decir que algo es probable o improbable? En la interpretación de muchos mundos,
Cuando haces una medición cuántica con múltiples resultados posibles, cada resultado realmente sucede. Pero la mecánica cuántica asigna probabilidades a estos resultados. Antes de la medición, la teoría predice que hay 80% de probabilidad de resultado A y 20% de resultado B. Si ambos resultados realmente suceden en ramas diferentes, ¿qué significan estos porcentajes? Una respuesta es que reflejan la medida o el peso de cada rama. 80% de las ramas futuras experimentan el resultado A y 20% experimentan B. Si te imaginas multiplicado en muchas copias, la mayoría experimentará A. Pero esto plantea un problema. ¿Por qué deberías preocuparte por qué fracción de tus copias futuras experimenta qué resultado? Desde tu perspectiva subjetiva, experimentarás uno u otro, no una fracción. Algunos filósofos argumentan que esto hace que sea difícil dar sentido a la probabilidad en muchos mundos. Los defensores han desarrollado respuestas sofisticadas, involucrando teoría de decisión y autoubicación incertidumbre, pero sigue siendo un área activa de debate filosófico. El multiverso cuántico plantea desafíos reales a cómo pensamos sobre la probabilidad, la identidad y la experiencia consciente. El multiverso también tiene implicaciones para la pregunta del propósito cósmico. Muchas tradiciones filosóficas y religiosas han visto el universo como teniendo algún propósito o telos. El universo existe por una razón, apuntando hacia algún objetivo o encarnando algún plan. Pero en un multiverso, donde todos los resultados posibles se realizan, es difícil ver qué propósito único podría haber. Si el multiverso contiene todas las posibilidades, entonces no puede estar dirigido hacia ningún objetivo particular. Es más como una exploración exhaustiva del espacio de posibilidades que como un viaje hacia un destino específico. Esto no significa necesariamente que no haya significado o valor, pero sugiere que el significado no es algo impuesto desde arriba por el cosmos. Es algo que creamos nosotros mismos dentro de nuestro rincón particular del multiverso. El significado es local, no cósmico. Paradójicamente, esto podría hacer que nuestras elecciones sean más significativas, no menos. Si no hay un plan cósmico predeterminado, entonces realmente somos libres de crear nuestros propios valores y propósitos. El universo no nos dice qué hacer o qué importa. Depende de nosotros decidirlo. Hemos recorrido un largo camino en nuestra exploración de los universos paralelos, desde las ecuaciones de la mecánica cuántica hasta la cosmología del Big Bang, desde debates filosóficos sobre identidad hasta preguntas sobre el significado de la existencia. Ahora es momento de dar un paso atrás y contemplar qué significa todo esto para nuestra comprensión de la realidad. La primera cosa que debemos reconocer es la humildad epistémica. Durante la mayor parte de la historia humana, pensamos que la Tierra era el centro del universo. Luego descubrimos que éramos solo un planeta entre varios orbitando el Sol. Luego descubrimos que el Sol era solo una estrella entre cientos de miles de millones en nuestra galaxia. Luego descubrimos que nuestra galaxia era solo una entre cientos de miles de millones de galaxias en el universo observable. Cada paso de este viaje cósmico nos ha mostrado que somos menos centrales, menos especiales de lo que pensábamos. Y ahora la idea del multiverso nos dice que incluso nuestro universo entero podría ser solo uno entre infinitos universos. Es el último paso en lo que los cosmólogos llaman el principio copernicano. La idea de que no ocupamos un lugar privilegiado en el cosmos. Esta puede parecer una lección deprimente. Somos insignificantes, perdidos en un mar de infinitas realidades paralelas. Pero hay otra forma de verlo. Somos parte de algo incomprensiblemente vasto y rico. La realidad es mucho más grande, más compleja, más asombrosa de lo que nuestros antepasados podrían haber imaginado. Y aquí está algo notable. Nosotros, pequeños seres conscientes en un planeta pequeño, hemos sido capaces de descubrir estas verdades cósmicas. A través de la observación cuidadosa, el razonamiento matemático y la experimentación ingeniosa, hemos desentrañado algunos de los secretos más profundos del universo. Eso es extraordinario.
El hecho de que podamos incluso contemplar el multiverso, que podamos desarrollar teorías matemáticas que lo describan, que podamos debatir su realidad y sus implicaciones, esto muestra algo asombroso sobre la naturaleza de la conciencia y la inteligencia. Somos el universo volviéndose consciente de sí mismo, para usar la frase poética del cosmólogo Carl Sagan. Ahora bien, es importante mantener la perspectiva sobre el estado actual de estas teorías. No sabemos con certeza si los universos paralelos existen. Son predicciones teóricas que surgen de nuestras mejores teorías actuales, pero la evidencia directa sigue siendo esquiva. La ciencia futura podría confirmarlas, refinarlas, o incluso descartarlas en favor de algo completamente diferente. Lo que hace que estas ideas sean ciencia y no simple especulación es que surgen de teorías comprobables. La mecánica cuántica es extremadamente bien comprobada. La teoría de la inflación está respaldada por evidencia observacional fuerte. La teoría de cuerdas, aunque menos comprobada directamente, es un marco matemático riguroso que intenta unificar nuestra comprensión de las fuerzas fundamentales. El multiverso no se propone porque suena interesante, sino porque parece ser una consecuencia inevitable cuando tomas estas teorías en serio y las sigues hasta sus conclusiones lógicas. Esto lo coloca en un territorio diferente que la simple fantasía. Es una hipótesis científica seria que merece ser tomada en serio, incluso mientras mantenemos un escepticismo saludable. Hay también lecciones prácticas que podemos extraer de pensar sobre el multiverso, incluso si resulta no ser real. Una es sobre la naturaleza de la realidad y la observación. La mecánica cuántica nos enseña que el acto de observación es fundamental para cómo funciona el mundo. La realidad no es solo un conjunto de hechos objetivos existiendo independientemente de nosotros. Es algo que emerge a través de la interacción entre sistemas, incluidos los observadores. Esto no significa que la realidad sea subjetiva o que la puedas cambiar con tu mente. Significa que preguntas sobre lo que realmente está sucediendo antes de una observación podrían no tener respuestas significativas. La realidad es más relacional, más contextual de lo que la física clásica sugería. Otra lección es sobre la importancia de seguir las teorías hasta sus conclusiones lógicas, incluso cuando esas conclusiones son incómodas o contraintuitivas. Es tentador descartar el multiverso porque parece extravagante. Infinitos universos, versiones infinitas de ti. Suena como locura. Pero la historia de la ciencia está llena de ideas que inicialmente parecían locas, pero resultaron ser verdaderas. La idea de que la Tierra gira alrededor del Sol parecía absurda. ¿Por qué no salimos volando? La idea de que el tiempo puede pasar a diferentes ritmos en diferentes lugares parecía imposible. La idea de que la luz se comporta como partícula y onda parecía contradictoria. Sin embargo, todas estas ideas contraintuitivas resultaron ser correctas. El universo no está obligado a conformarse a nuestra intuición. De hecho, dado que nuestra intuición evolucionó para ayudarnos a sobrevivir en las sabanas africanas, no en el espacio cuántico o cósmico, sería sorprendente si el universo a escalas extremas se comportara de maneras intuitivas. El multiverso también nos enseña algo sobre los límites del conocimiento científico. Hay aspectos de la realidad que podrían ser fundamentalmente inaccesibles a la observación directa. Otros universos en el multiverso, si existen, podrían estar más allá de nuestro horizonte causal para siempre. Pero esto no significa que sean irrelevantes para la ciencia. Podemos inferir su existencia de la misma manera que inferimos el interior de las estrellas o la existencia de agujeros negros antes de observarlos directamente. A través de predicciones teóricas, evidencia indirecta y consistencia matemática, podemos construir conocimientos sobre cosas que nunca veremos directamente. Esto plantea preguntas filosóficas sobre qué constituye conocimiento científico y qué debe contar como evidencia. La ciencia está evolucionando más allá del simple empirismo ingenuo de solo creo lo que puedo ver, hacia una comprensión más sofisticada de cómo las teorías, las matemáticas y la observación se relacionan entre sí. También hay implicaciones para cómo pensamos sobre la singularidad de nuestra existencia.
Si hay infinitas versiones de ti en el multiverso cuántico, ¿eres realmente único? Si hay infinitas copias casi idénticas de ti en un universo espacialmente infinito, ¿qué hace que esta versión sea especial? Pero quizás estas preguntas malinterpretan lo que significa ser único. Tu singularidad no proviene de ser el único de tu tipo en todo el cosmos. Proviene de tu experiencia subjetiva particular, de las relaciones específicas que tienes, de los momentos únicos que vives. Incluso si hay otras versiones de ti en otros lugares, no comparten tu experiencia consciente. Esta vida, esta serie de momentos, es única para ti. Hay una belleza extraña en pensar que cada elección que haces, cada momento que vives, está creando o participando en la creación de nuevas ramas de realidad. En la interpretación de muchos mundos, no eres solo un observador pasivo del universo. Eres un participante activo en su ramificación y multiplicación. Cada decisión consciente, cada fluctuación cuántica en tu cerebro, está contribuyendo al despliegue del multiverso. En ese sentido, eres creativo en el nivel más fundamental. No solo estás navegando a través de una realidad preexistente, estás participando en su creación continua. Esto también cambia cómo podríamos pensar sobre el futuro de la humanidad. Si los universos paralelos existen, entonces quizás la supervivencia a largo plazo de la inteligencia consciente está garantizada en algún lugar. Incluso si nuestra civilización particular falla, incluso si nuestro planeta se destruye, hay otras ramas, otras burbujas, donde la inteligencia consciente florece. Pero esto no debería hacernos complacientes sobre el futuro de nuestra rama particular. El hecho de que otras versiones de la humanidad sobrevivan no hace que la supervivencia de esta versión sea menos importante. Somos responsables del futuro que creamos aquí, en este universo, en esta rama de la realidad. Déjame compartir una reflexión final. Vivimos en un momento extraordinario de la historia humana. Somos la primera generación que puede contemplar seriamente el multiverso, no como especulación filosófica o religiosa, sino como una posibilidad científica concreta respaldada por matemáticas y teoría. Nuestros antepasados miraban las estrellas y se preguntaban sobre nuestro lugar en el cosmos. Desarrollaron mitologías, filosofías, religiones tratando de dar sentido a la vastedad del cielo nocturno. Ahora estamos descubriendo que la realidad es infinitamente más vasta y más extraña de lo que jamás imaginaron. Estamos aprendiendo que el universo observable, con sus 2 billones de galaxias, podría ser solo una minúscula fracción de la realidad total, que cada partícula cuántica podría estar asociada con infinitas versiones de sí misma en mundos paralelos, que el espacio mismo podría extenderse infinitamente, conteniendo copias infinitas de cada configuración posible de materia. Esto es vertiginoso, es humillante, pero también es emocionante. Estamos vivos en un momento donde la ciencia está empujando los límites de lo que es posible saber, donde las fronteras entre física, filosofía y metafísica se están volviendo borrosas de maneras fascinantes. Y lo más importante, estas ideas no son solo abstracciones teóricas. Están conectadas a experimentos reales, observaciones reales, matemáticas reales. El multiverso podría parecer ciencia ficción, pero surge de la ciencia más rigurosa que tenemos. Entonces, ¿existen realmente los universos paralelos? La respuesta honesta es, no lo sabemos con certeza, pero tenemos buenas razones teóricas para pensar que podrían existir. Y eso es suficiente para hacer que valga la pena explorar la idea seriamente. Lo que sí sabemos es que el universo es mucho más extraño, más complejo y más asombroso de lo que el sentido común sugeriría. Ya sea que los universos paralelos sean reales o no, el simple hecho de que podamos contemplarlos, que podamos desarrollar matemáticas para describirlos, que podamos debatir su realidad, esto muestra algo extraordinario sobre el poder de la mente humana para desentrañar los misterios del cosmos. Somos polvo de estrellas que se ha organizado de tal manera que puede preguntarse sobre sus orígenes. Somos el universo reflexionando sobre sí mismo. Y ahora estamos preguntándonos si el universo está solo, o si es parte de un vasto multiverso de realidades paralelas. No importa cuál sea la respuesta, el viaje de descubrimiento es extraordinario.
Cada generación expande los límites de lo conocido, empuja más profundo en los misterios de la realidad. Nosotros tenemos el privilegio de vivir en un momento donde esos límites están alcanzando territorios que generaciones anteriores habrían considerado más allá de la imaginación. Si esta exploración de los universos paralelos te ha fascinado, si te ha hecho pensar de manera diferente sobre la realidad, sobre tu lugar en el cosmos, sobre la naturaleza de la existencia misma, te invito a suscribirte al canal. Porque el universo, o el multiverso, está lleno de misterios esperando ser explorados, y cada descubrimiento nos acerca a comprender la verdadera naturaleza de la realidad. Gracias por acompañarme en este viaje a través de las posibilidades más asombrosas de la física moderna. Hasta nuestra próxima exploración de las fronteras del conocimiento humano.